Muy buenas tardes, queridos hermanos de Instituto Bíblico Asambleas de Dios. En esta hora estamos, ¿no es cierto?, dispuestos a comenzar con la clase de hoy, ¿verdad?, que es Epístolas Generales o también Cartas Universales. Así que para comenzar vamos a tener un tiempo de oración delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestra vida, nuestro corazón delante de ti. Gracias por este tiempo que hoy tendremos, Señor, para poder apartar y conocer más de ti, de tu palabra y de tu nombre. Oramos en el nombre poderoso de Jesús y te agradecemos, Señor. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se irán añadiendo, Señor, a este tiempo especial. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar viendo un pequeño. Las cartas de primera, segunda y tercera de Juan. Primera de Juan es en realidad una carta anónima, pero segunda y tercera de Juan fueron escritas por alguien llamado el Anciano. Ahora, el lenguaje y el estilo de estas tres obras son idénticos entre ellos y al Evangelio de Juan, así que la mayoría de las personas piensan que todas vinieron del discípulo al que Jesús amaba. Ese podría ser Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles, o podría ser otro Juan que estaba entre los primeros discípulos de Jesús, conocido como Juan el Anciano. Sea el Juan que fuera, él estaba ahora en su vejez y supervisando una red de comunidades de iglesias en casas que probablemente estaban alrededor de la antigua ciudad de Éfeso. Ahora, por las pistas dentro del Evangelio y de estas cartas, parece que estas comunidades estaban formadas en su mayoría por judíos seguidores de Jesús, quienes habían recientemente pasado una crisis que motivó a Juan a escribir estas cartas. Él menciona que un grupo de personas se han separado de estas iglesias. Estos ya no reconocen a Jesús como el Mesías de Israel o como el Hijo de Dios, y están levantando hostilidad entre aquellos que permanecieron fieles en las iglesias. De hecho, segunda y tercera de Juan abordan claramente este conflicto. Segunda de Juan es una advertencia a una iglesia en una casa en específico. Habían personas que negaban a Jesús. Juan las llama engañadoras y probablemente vendrían buscando validación o apoyo, y la comunidad de esta iglesia no debe ofrecérselos. Tercera de Juan está escrita a un miembro de una de esas iglesias en casas, un hombre llamado Gayo, y el anciano le pide que reciba a misioneros legítimos que llegarán pronto. Él tiene que decirle que lo haga, porque el líder de esta comunidad de iglesia, Diótrefes, está actuando como un idiota y está rechazando a cualquiera que esté asociado con Juan el anciano. Y así, estas cartas nos dan un panorama de la tensión y el conflicto a los que Juan se enfrentaba en estas iglesias. Y Primera de Juan fue escrita como una respuesta a todo esto, una especie de control de daños. El anciano asegura que Dios está todavía con aquellos que aún creen en Jesús el Mesías, mientras ellos permanezcan en la verdad. Así que todo esto nos ayuda a entender lo especial de Primera de Juan, que en realidad no es una carta propiamente dicha. Se lee más como un sermón poético enviado a estas iglesias. Juan dice que él no está comunicando información nueva. De hecho, casi todas las ideas y palabras clave en Primera de Juan surgen de las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Juan. Así que el objetivo de Juan es recordar y persuadir a estos cristianos para que permanezcan firmes en lo que ya dicen creer. Las cualidades poéticas del sermón de Juan son realmente geniales. Él no desarrolla sus ideas de manera lineal o lógica. Más bien, él usa una técnica de retórica antigua muy conocida llamada amplificación. De manera que Juan tiene solo unas pocas ideas centrales que quiere comunicar acerca de la vida, la verdad y el amor. Él va a darle vueltas a estas ideas de manera repetida, ofreciendo un énfasis o ángulo ligeramente diferente. Él usa mucho la hipérbole y los contrastes marcados con imágenes simples de luz y oscuridad, amor y odio, bien y mal. Pero no te dejes engañar por la simplicidad de Primera de Juan. Esta obra es muy profunda. Primera de Juan tiene una clara introducción y una clara conclusión, y los ciclos del sermón en medio de ambas no siguen ningún diseño literario rígido. Pero parece haber dos secciones grandes. Cada una está marcada por la frase
Este es el mensaje. Y luego, cada una es seguida por una repetición de imágenes. Primero, acerca de cómo Dios es luz, y luego, de cómo Dios es amor. Y todas las ideas en estas dos partes fluyen y regresan de nuevo a estas dos ideas centrales. La introducción es muy similar al prólogo del Evangelio de Juan. Tiene ecos de Génesis 1 y Proverbios 8. Juan habla de la palabra de vida que estaba con Dios en el principio. Para Juan, la palabra Dios se refiere a tanto el Padre como el Hijo, quienes trajeron vida al mundo. Así que aquellos que vieron y escucharon y tocaron al Hijo son llamados nosotros. Juan se está refiriendo a él mismo y a los apóstoles, quienes fueron testigos oculares de Jesús. Así que ahora nosotros tenemos un mensaje para ustedes, la siguiente generación de seguidores de Jesús. Así que cuando los apóstoles comparten la palabra de vida con otros, estos otros también son traídos a la comunión con el Padre y el Hijo a través de los apóstoles. La palabra comunión aquí es koinonía en griego, que significa participación o compartir. Cuando las personas escuchan el mensaje sobre Jesús a través de los apóstoles, ese mensaje los lleva a una relación real con Jesús mismo y a una participación real en la vida y el amor de Dios mismo. Y así, este fluye directamente hacia la primera sección principal. Este es el mensaje: Dios es luz. Este es el mensaje de los apóstoles, que el Dios revelado en Jesús es luz. Así que, si las personas quieren participar en la vida misma de Dios a través de Jesús, deben seguir caminando en la luz, y esta es una imagen realmente genial. Pero, ¿qué significa? Para Juan, significa guardar los mandamientos de Jesús. Y eso es difícil. Así que cuando fallas, la muerte expiatoria de Jesús cubrirá tus pecados. Y entonces eres llamado una vez más a levantarte y a obedecer las enseñanzas de Jesús. Pero, ¿cuál de sus enseñanzas? Juan les recuerda a las iglesias el viejo pero también nuevo mandamiento que se les dio a los discípulos en la última cena: que se amen los unos a los otros como Él los amó. Hacer esto es caminar en la luz. Entonces, si la luz de Dios está brillando ahora a través de Jesús, entonces quiere decir que la oscuridad del mundo está pasando, lo cual también significa que los hijos de Dios en este momento tienen victoria sobre el pecado, la maldad y la muerte que reina en el mundo. Así que eso lleva a Juan a retar a las iglesias: no amen al mundo porque éste también pasará. Él específicamente se está refiriendo aquí al orgullo y la corrupción sexual. Estos problemas probablemente estaban conectados con el conflicto que estaba sucediendo en las iglesias. De manera que esto lleva a Juan a advertir a las iglesias acerca de estas personas que han abandonado las comunidades y quienes niegan a Jesús como el Mesías. Juan les llama los antimesías y engañadores, pero está confiado en que aquellos que conocen la verdad acerca de Jesús son en realidad los verdaderos hijos de Dios. Y ellos son amados por el Padre y muestran que son parte de la familia de Dios cuando hacen justicia y cuando se aman los unos a los otros, a diferencia de los engañadores que están generando enojo, conflicto y división. Esta es la transición a la segunda sección principal del sermón. Este es el mensaje de los apóstoles, dice Juan, que Dios es amor. Por lo tanto, los hijos de Dios deben amarse unos a otros y evitar el odio. No sean como Caín de Génesis 4, dice Juan. Su odio le llevó a asesinar a su hermano. Pero para los cristianos, el amor se define como la entrega de tu vida como sacrificio por el bienestar de otros. Eso es lo que hizo Jesús, y cuando los hijos de Dios confían en ese amor a favor de ellos, son cambiados. Entonces Juan advierte una vez más acerca de los engañadores. En esta ocasión los llama falsos profetas. Cuando ellos niegan que Jesús es el Mesías, aparentan que están hablando por parte de Dios. Pero Juan les dice que prueben los espíritus. Si alguien dice hablar por parte de Dios, pero no se enfoca en Jesús como el Hijo de Dios crucificado, estos no están hablando de parte de Dios, dice Juan. Los verdaderos hijos de Dios centrarán toda su vida en el Jesús crucificado y resucitado, porque es ahí donde el corazón de Dios se revela verdaderamente. En la cruz vemos que Dios es completamente un ser de amor sacrificial, y ese amor es lo que mueve a los seguidores de Jesús a amar a otros de la misma manera. Y cuando las personas conocen a este Dios de amor, eso les quita el temor y la angustia para siempre.
Esto es parte de lo que Juan quiere decir cuando habla de tener victoria sobre el mundo. Cuando te das cuenta de que Dios te ama tanto, que está loco por ti, a pesar de tus fallas y fracasos más profundos, ese amor se convierte en algo que ancla tu vida completa. Este amor es resultado de confiar en el Jesús crucificado. Llega por medio de confiar en el testimonio de Dios sobre Jesús, dado por el Espíritu. Y es lo mismo que confiar en el mensaje de los apóstoles acerca de Jesús. Y cuando el amor de Dios te atrapa, abre la vida eterna. Una vida llena de la presencia, la vida y el amor de Dios mismo, la cual empieza ahora y continúa por la eternidad. Así que esto lleva a Juan a la culminante conclusión de su sermón. Él dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, si tu cabeza está dando vueltas después de escuchar esta oración y te estás preguntando, espera, ¿quién es aquel que es el verdadero? ¿Quién es el que da la vida verdadera? ¿Es Jesús o es Dios? Y la respuesta de Juan es, por supuesto que sí. Juan no conoce ningún Dios aparte de Jesús, y cuando él y los otros apóstoles encontraron a Jesús, descubrieron que el Dios que nos ama tanto ha elegido no existir sin nosotros, a pesar de nuestros fracasos. Y este Dios es tan sorprendente y tan inesperado que las palabras finales de Juan son que nos mantengamos alejados de los ídolos. Esto es, que resistamos la tentación de rehacer este sorprendente Dios a nuestra imagen. Conocer a Jesús es conocer al Dios del amor creador y centrado en el otro. Este, dice Juan, es el único Dios verdadero. Y de eso se tratan las cartas de Juan. Bueno, ahí pudimos ver, ¿no es cierto?, un pequeño resumen con respecto, ¿verdad?, a estas tres cartas que veremos en el día de hoy, que es primera, segunda y tercera de Juan. Pero antes, ¿no es cierto?, de ir de lleno a estas cartas, me gustaría que abriera su Biblia allí en primera de Juan, capítulo 1, ya primera de Juan, capítulo 1. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 3, ¿ya? Dice la palabra del Señor, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, porque también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ya que hay una palabra que se repite en Primera de Juan, que se repite en Juan capítulo 1 y también en Génesis, la palabra principio. Ya el escritor, el apóstol Juan, ¿no es cierto?, habla, ¿no es cierto?, de que este principio, o también algunos señalan en el sin principio, porque Jesús estaba antes de que todas las cosas fueran hechas, pero, ¿no es cierto?, usa este lenguaje común, ¿verdad?, identificando, ¿no es cierto?, que el Señor era antes de todas las cosas. Pero también otra cosa importante que podemos ver y analizar en este pasaje, que Juan dice, nosotros no hablamos de algo que nos hayan contado o que nos hayan dicho, sino que es lo que nosotros vimos, ¿no es cierto?, lo que nosotros contemplamos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ya la misma palabra también, ¿no es cierto?, que aparece en Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya entonces el logos, la palabra, el verbo, ¿no es cierto?, es Cristo. Ya ese mismo verbo, esa misma palabra, ¿verdad? O ese logos, ¿no es cierto?, al cual Juan en su evangelio también, ¿no es cierto?, toma, ¿para qué? Para señalar que Jesús es Dios, ¿verdad? Tanto para los griegos, ¿no es cierto?, que ellos pensaban que el logos era un pensamiento superior, no un Dios, pero un pensamiento superior que creó todas las cosas, y para los judíos el logos era la palabra del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, dabar, ¿verdad? O la palabra para, la palabra creadora, ya donde Jesús o Dios dijo,
sea la luz, y la luz fue hecha. Entonces ya tenemos aquí ¿no es cierto?, varias palabritas, ¿no es cierto?, que son comunes para el Evangelio de Juan y también para Primera de Juan, lo que era desde el principio. En el principio era el verbo, ¿verdad? Y después, tocante al verbo de vida, al logos, es decir, nos quiere contar el apóstol de algo que él vio, de algo que él tocó, de algo que él palpó y que fue el mismo Señor, ¿no es cierto? Y esta vida, ¿no es cierto? Esta vida, como también en Juan capítulo 1, ¿no es cierto? Dice que ese logos o ese verbo se hizo carne, ¿verdad? Fue manifestada a nosotros y hemos visto y hemos testificado, ¿ya? Entonces, qué interesante es, queridos hermanos, ¿verdad? Que estos evangelios, Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, ¿verdad? Están muy relacionados porque es el mismo autor, ya es el apóstol Juan, ¿no es cierto? Hablando de lo que él vio, ¿ya? Entonces, él es un testigo ocular, ¿no es cierto?, de la resurrección de Cristo, él es un testigo ocular del ministerio de Cristo, ¿ya? Entonces, por eso él también señala, ¿no es cierto?, a través de este escrito, ¿verdad? Lo que he visto, lo que he oído, lo que he tocado. Es decir, no me lo contaron, yo lo vi con mis propios ojos y eso también es parte, ¿no es cierto?, de esta apologética o defensa de la fe. Esperamos que esta pequeña reflexión, ¿no es cierto?, nos anime también para que nosotros, queridos hermanos, también podamos testificar, también podamos hablar, no de un Dios que era el Dios de nuestros padres o de nuestros líderes, sino que sea el Dios que nosotros hemos conocido, ya ese Dios que se manifestó, ese Dios que nos ministró, ese Dios que, ¿no es cierto?, nos salió al encuentro y nos redimió y nos compró a precio de sangre. Comenzamos al principio, ¿no es cierto?, de esta clase con una oración. Después, ¿no es cierto?, vimos un video donde salía un pequeño resumen de estas tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan, ¿verdad? Y dentro de ello, ¿no es cierto?, en el video claramente hablaba, ¿no es cierto?, de que estas cartas, ¿no es cierto?, que se llaman cartas generales o cartas, ¿no es cierto?, universales, fueron dadas, ¿no es cierto?, para un público amplio, ¿verdad? Fueron escritas por el apóstol Juan, pero también ya lo habíamos hecho, haciendo un pequeño resumen, ¿no es cierto? Dijimos que las cartas generales se separaban en dos grandes divisiones. Una, ¿no es cierto?, cartas que eran dirigidas a iglesias que estaban siendo perseguidas, entre ellas Hebreos, Santiago y Primera de Pedro. Y después, ¿no es cierto?, otra gran división que son cartas escritas, ¿no es cierto?, que hablan en contra de las falsas enseñanzas o también de falsos maestros, ¿verdad?, que se estaban levantando también en la iglesia primitiva. Y estas son segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y el libro también, ¿no es cierto?, o la carta universal de Judas. Entonces, en estas cartas, ¿no es cierto?, de primera, segunda, tercera de Juan, habían tres palabras claves importantísimas, ¿no es cierto?, que tenía que ver con la vida, con la verdad, ¿verdad?, y también con el amor. Entonces también es paradójico que en el Evangelio de Juan, ¿no es cierto?, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿ya? Entonces el lenguaje es común tanto en el Evangelio de Juan como en estas tres cartas, ¿verdad? Nuestra vida, ¿no es cierto?, o la vida de Cristo debe manifestarse en nosotros, la verdad, el Jesús es la verdad que debe manifestarse en nuestra vida, y también el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones tiene que manifestarse también, ¿no es cierto?, a nuestro alrededor. ¿Esto qué hará? Hará que seamos luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. También es una palabra que aparece, ¿no es cierto?, mucho también en estas tres cartas, ¿no es cierto?, que son muy cortitas, pero que también tienen una gran enseñanza. Así que en esta hora, queridos hermanos, vamos a partir entonces con nuestra clase, vamos a partir, ¿no es cierto?, con primera, segunda y tercera de Juan. Pero antes de partir allí, me gustaría que pudiéramos revisar también un poquito, ¿verdad? Nosotros el material, ¿verdad?, que se les mandó, ¿no es cierto?, para que ustedes lo pudieran imprimir. Y ahora yo lo estoy compartiendo allí, ¿no es cierto?, para que también podamos ver, ¿no es cierto?, las cosas que nos están quedando. Ya nos están quedando dos clases, una el día viernes y la otra el próximo miércoles. Ahí estaríamos cerrando, ¿verdad?, con las 6 clases que teníamos, ¿ya?
y tenemos que, recuerde usted, hacer una tarea que es escoger una de estas cartas, ya sea, ¿no es cierto?, eh, Santiago, primera o segunda de Juan, primera o segunda o tercera de Juan, perdón, primera y segunda de Pedro era, ¿no es cierto?, primera, segunda, tercera Juan, o Judas, ver cuál es el problema o la necesidad, ¿no es cierto?, a la cual está, ¿no es cierto?, escribiendo el apóstol, y hacer un mensaje, un bosquejo, ¿no es cierto?, de una predicación, que, cómo usted abordaría, ¿no es cierto?, ese tema a través de un mensaje, a través de una predicación, ¿ya? Y habría, ¿no es cierto?, también una evaluación el próximo miércoles, ¿ya? Habría una evaluación de todo el material, ¿verdad? Y usted tenía que hacer también, ¿no es cierto?, una informe de lectura donde vaya leyendo Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas, ¿verdad? Y anotar las palabras nuevas que usted no conocía y buscar en un diccionario bíblico, ¿no es cierto?, el significado de esa palabra. Entonces, ese, ¿no es cierto?, es importante, ¿no es cierto?, que usted pueda hacerlo. Mientras usted va leyendo, va viendo las palabras que no conoce y en un diccionario bíblico, ¿verdad?, va dándole la respuesta. Entonces, usted me manda el informe de lectura junto a ese mini diccionario y la tarea siguiente, ¿no es cierto?, es ese mensaje. Y la tercera evaluación sería, ¿no es cierto?, esa predicación que usted tendría aquí, ¿ya? Entonces, para que usted pueda tener, ¿verdad?, allí claramente, no sé si hay alguna duda, alguna consulta que quisieran hacer con respecto a estos trabajos o a estas tareas. Si no, estaríamos entrando, ¿no es cierto?, de lleno a la clase que nos corresponde en el día de hoy. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna consulta? Bueno, Pastor, entonces vamos, hermanas. perdón, sí, pastor, sobre el informe de cada libro, eso me gustaría si me pudiese aclarar un poquito más, pastor, por Sí, favor. mire, es un informe de lectura y yo lo que necesito es que usted le ponga un título a cada capítulo, nada más. Ahora, hay algunos que les sale mejor hacer un resumen, pero yo lo que la intención es que usted pueda leer nomás, ¿verdad? Y ahí ponga, pongámosle, Primera de Juan, capítulo 1, lo que Juan vio o lo que Juan tocó. ¿Ya? Es decir, solamente eso sería. Pero a eso tiene que acompañarle el diccionario, ¿no es cierto?, en que usted va leyendo y si encuentra alguna palabra que le parece que no la conocía, ¿verdad? Usted la pueda poner allí, ¿no es cierto? Y pueda buscar el significado, ¿ya? Para que le sirva también, ¿no es cierto? Y le quede de aprendizaje. Pero es simplemente, ¿verdad?, ponerle un título a cada uno de los capítulos que son muy poquitos en realidad, ¿ya? No es muy larga la tarea. Espero haber respondido a la pregunta. Entonces, vamos, queridos hermanos, a compartir, ¿no es cierto?, una vez más. Me esperan un poquito acá. Ya, mis queridos hermanos. Entonces, hoy nos corresponde, ¿no es cierto?, estas tres cartas universales, las vemos juntas porque en realidad están muy relacionadas, el mismo autor, ¿verdad? Y además, ¿no es cierto?, estas cartas son muy cortitas, así que es importante, ¿no es cierto?, que podamos nosotros estudiarlas, ¿verdad?, allí en paralelo. Entonces veremos una introducción, el tema de cada epístola, el autor, la fecha, destinatario, contenido, resumen de cada epístola y algunas cosas importantes como palabras clave, grandes doctrinas y pasajes más conocidos. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, dice que estas cartas, ¿no es cierto? Bueno, recordemos también, y esto también es importante señalar, ¿verdad? Que el apóstol Juan es el último apóstol, ¿verdad? Que queda. Ya los otros apóstoles ya habían muerto, casi la gran mayoría de ellos habían dado su vida por la causa de Cristo y ya, ¿no es cierto?, el apóstol era anciano, por eso también, ¿no es cierto?, se le llama allí, ¿no es cierto?, el anciano, ¿verdad? Dice, aunque Juan era un anciano avanzado en edad, al momento de escribir esta epístola, él estaba ministrando activamente a las iglesias de Asia Menor. Algunos señalan que él estaba, ¿no es cierto?, en Éfeso, pastoreando estas iglesias, ¿ya?
Entonces, imagínense qué privilegio y qué bendición para esta iglesia de tener, ¿no es cierto?, primero la visita de Pablo, ¿no es cierto?, quien estuvo 3 años levantando esta iglesia, y después, ¿no es cierto?, tener al apóstol Juan allí también como pastor de esta iglesia. Recuerde que Pablo dejó a Timoteo y después, ¿no es cierto?, también estuvo allí el apóstol Juan. Era el único entonces apóstol que estaba vivo, ¿no es cierto?, año 90, 95 después de Cristo. Casi todos los apóstoles habían ya partido al 60, 65, 70 máximo, ¿ya? Era el único apóstol sobreviviente que estuvo, dice, íntimamente cerca de Jesús a lo largo de su ministerio terrenal. Recuerde que dentro de los 70 que él envió de dos en dos, estaban los 12 discípulos, ¿no es cierto?, que estaban más cerca. Después habían tres con los cuales él hizo ciertos milagros y se mostró en la transfiguración, que fue Pedro, Juan, ¿verdad? Y Jacobo o Santiago, ¿ya? Y dentro de esos tres, Juan es el que estuvo más cerca, ¿no es cierto?, porque dice la palabra que él, ¿no es cierto?, incluso pudo reposar su cabeza en el pecho del maestro, ¿ya? Entonces, esto habla de una intimidad de parte y de una cercanía del apóstol Juan hacia, ¿no es cierto?, al Cristo, a la persona de nuestro Señor Jesús, y también, ¿no es cierto?, a este Cristo que después se presenta resucitado, ¿ya? Así que no hay problema, me di cuenta de eso, hermano Miguel, ¿ya? Así que para que estén tranquilos nomás, tengan la cámara ahí apagadita para que puedan escuchar mejor, ¿ya? Los padres de la iglesia, en este caso la patrística, Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Eusebio, ¿no es cierto?, dicen que vivió en Éfeso, en Asia. Es decir, ahí tenemos también, ¿no es cierto?, información con respecto a este apóstol Juan, llevando un intenso programa evangelístico, supervisando las tantas iglesias que se habían levantado. Recuerde que él también recibe un mensaje cuando está en Apocalipsis, en la isla de Patmos, ¿no es cierto?, para estas 7 iglesias que estaban allí en Asia, que dice, conduciendo un ministerio escrito, el Evangelio de Juan, la primera, segunda, tercera carta general, ¿verdad?, de Juan, y el Apocalipsis. A eso también se le llama, ¿no es cierto?, la teología joánica o de Juan, ¿no es cierto?, porque en ella muestra, ¿no es cierto?, en todas estas cartas lo que él creía. Como último apóstol, que era el testimonio de Juan, era de reverente, incuestionable autoridad en medio de la iglesia. Era el único apóstol que estaba quedando. Así que imagínense ustedes, ¿no es cierto?, el peso, ¿no es cierto?, de tenerlo con vida, ¿no es cierto?, y poder recibir una carta de parte de él. Bueno, señalarles también que la tradición, no en la Biblia, la tradición señala que Juan, ¿no es cierto?, fue el único apóstol que muere de muerte natural. Todos los demás murieron, ¿verdad?, para ser, ¿no es cierto?, mártires o muertos por la causa de Cristo. Ahora, si bien él murió de muerte natural, no estuvo exento, ¿no es cierto?, a persecuciones. Recuerde usted que fue exiliado a la isla de Pasmo, pero algunos señalan, ¿no es cierto?, que antes de ser exiliado a la isla de Pasmo, a él, ¿no es cierto?, se le condenó a muerte al ser lanzado a una olla de aceite hirviendo, ¿ya? Una olla de aceite hirviendo, en la cual, ¿no es cierto?, él es echado allí, pero Dios le guarda, ¿no es cierto?, y él sale sin ningún rasguño o sin ninguna quemadura desde allí, y de ahí él es enviado a la isla de Patmos, ¿ya? Pero, como les digo, eso es la tradición, no tenemos, ¿verdad?, dentro de la escritura algo que nos señale o nos muestre, ¿verdad?, cómo murió el apóstol Juan, ¿ya? Entonces, tenemos allí, ¿no es cierto?, que estas cartas, ¿no es cierto?, tienen que ver con unas herejías, ya, ¿no es cierto?, ya lo hemos comentado, ya había nacido la herejía gnóstica, ya, esto de que el espíritu era bueno, la carne o el cuerpo era malo, y entonces si Jesús fue Dios, no pudo haber sido de carne y hueso, sino que tenía que haber sido un fantasma, un espíritu, ¿verdad? Porque si no, no podía, ¿verdad?, ser Dios, ¿ya? Entonces, esa es la dualidad de Platón, ¿ya? Entonces, la epístola de Juan hablan de estas herejías, ¿ya? Estas herejías gnósticas. Efeso, ¿no es cierto?, era el centro intelectual de Asia. Pablo predijo falsos maestros cuando él deja, ¿no es cierto?, la iglesia en Éfeso, que iban a venir lobos rapaces, ¿no es cierto?, que se iban a vestir de ovejas y que iban a dañar la iglesia.
¿ya? Y dentro de esto, ¿no es cierto?, estaba esta corriente filosófica que tiene que ver con el gnosticismo. Gnóstico o gnosis viene de la palabra griega que significa conocimiento. Entonces ellos hablaban de que habían algunos hombres dentro, ¿no es cierto?, que tenían un conocimiento especial. Y al tener ese conocimiento especial, ellos solamente, ¿no es cierto?, eran salvos. Solo ellos tenían el derecho, ¿no es cierto?, ¿verdad?, a ser iluminados y tener una revelación especial. Y por ello, ¿no es cierto?, eran, podíamos llamarlo así, iluminados, ¿ya? Entonces el espíritu era bueno, el cuerpo era malo, eso es lo que señalaba el dualismo de Platón. Ya también había otra corriente, ¿no es cierto?, que se forma del docetismo, que parecía, ¿no es cierto?, decía el docetismo, como el cuerpo era malo, entonces Jesús cuando anduvo en la tierra parecía que era un cuerpo, pero en realidad solo fue un espíritu o un fantasma. Por eso en Primera de Juan se dice, ¿no es cierto?, que todo espíritu que confiese que Jesús vino en carne, ¿no es cierto?, ¿verdad? Es importante que se declare y se reconozca que Jesús fue hombre, 100% Dios y 100% hombre. Cerinto, ya también había ahí una corriente de parte de este hombre, Cerinto, que según Ireneo, que era un padre de la iglesia, negaba que Cristo vino en la carne, sino que entró en el Jesús humano en el bautismo. Entonces Cerinto decía, sí, fue hombre, pero hasta el bautismo. En el bautismo, ¿no es cierto? Entró, ¿verdad? El Dios, ¿verdad? Allí y salió antes de morir, ¿ya? Entonces, también eso es una corriente, ¿verdad? Herética. Y bueno, también, ¿no es cierto?, esta corriente gnóstica atenta contra la humanidad de Cristo y su sacrificio expiatorio. Recuerde que Él murió como hombre, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que hubiera perdón de pecados, había, ¿no es cierto?, que derramar sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces Jesús, como hombre, murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y al decir que no había sido un hombre el que murió allí, ¿no es cierto?, entonces atentaba contra el sacerdocio y el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y ellos alientan también, ¿no es cierto?, este ascetismo, ¿verdad?, que era el negarse a la comida, negarse, ¿no es cierto?, al matrimonio, negarse también, ¿no es cierto?, a los placeres, entre comillas, pero sí se podía golpear y tratar mal el cuerpo, que eso supuestamente acercaba más a Dios, ¿ya? Ahora, los falsos maestros concluyeron que el pecado cometido en el cuerpo físico no importaba. Mire, llegó a ese punto, ¿verdad?, la conclusión de estos falsos maestros, porque ellos decían que como el cuerpo era malo, el pecado era algo natural. Entonces había que seguir pecando, ¿ya? Entonces, el pecado cometido en el cuerpo físico no importaba, usted podía seguir haciendo lo que usted quisiera, que una indulgencia en la inmoralidad era permisible, es decir, que usted podía vivir una vida inmoral y que no había problema en ello porque era parte del cuerpo, de la naturaleza humana. Entonces, no había, ¿no es cierto?, lo que se enseña de santificación, de regeneración, de restauración, y dice que uno podía negar que el pecado existiera, es decir, llegaban ellos a decir que cometer pecado no era pecado, porque era parte de la naturaleza del hombre, ¿ya? Entonces, a ese extremo, ¿no es cierto?, se llega, ¿ya? Y obviamente también, ¿no es cierto?, por ende, a rechazar la ley de Dios, ¿no es cierto?, la cual demanda una vida en integridad y en santidad. Juan, ¿verdad?, señala que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, lo que dice Juan, atacando a esta corriente, ¿verdad? Que nosotros podemos guardar los mandamientos, ¿verdad? ¿Verdad? Guardar la palabra de Dios con sus preceptos, con sus ordenanzas. Y que estos mandamientos no son gravosos, no son difíciles, ¿ya? Ahora, una de las características de los falsos maestros es la falta, perdón, de amor. La semana pasada, ¿no es cierto?, también lo vimos, ¿no es cierto?, que había, ¿verdad?, una vida inmoral, que había, ¿no es cierto?, también una falta de amor, ¿verdad?, hacia los demás, ¿verdad? Especialmente, dice, en la manera que reaccionan ante cualquiera que rechace su forma de pensar. Entonces ahí uno puede darse cuenta, ¿no es cierto?, que está ante un falso enseñador, un falso maestro, ¿verdad?, cuando tiene falta de amor y también cuando tienen una vida, ¿no es cierto?, inmoral.
Ahora, vamos con Primera de Juan, ¿no es cierto? Acabamos de leer el capítulo, parte del capítulo 1. Dice que el tema, ¿no es cierto?, de esta carta o el tema central de Primera de Juan es un llamado a evaluarse a la luz de los fundamentos de la fe. Si nuestra vida tiene que ser analizada, ¿no es cierto?, escudriñada a través de la palabra, a través de la escritura, ¿ya? A través de una sana doctrina, ¿verdad? Y a través también de una vida en obediencia, ¿verdad? Obviamente a Dios, su palabra, ¿verdad? En amor también, ¿no es cierto? Amor hacia Dios, amor hacia el prójimo, y también para ayudar a creyentes atacados por estos falsos maestros, ¿ya? Entonces, el apóstol Juan escribe esto, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que haya un fundamento allí, ¿no es cierto? Y podamos ser evaluados a través de ello, y también para ayudar a estos creyentes que estaban siendo atacados por estos falsos maestros, para que tengan una vida de gozo, de santidad y seguridad en Cristo. ¿Ya? El gozo, ¿no es cierto?, no tiene que ver con un estado pasajero de felicidad. El gozo es permanente aún en medio de las circunstancias adversas, ¿ya? Santidad, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con separar algo para el servicio. En este caso, nosotros somos santificados, separados para servir a Dios. Y también la seguridad que estamos en Cristo y que por ello también somos salvos. Que no necesitamos ese conocimiento especial que hablaban los gnósticos, ¿verdad? Y que habían solo algunos iluminados, ¿ya? Fundamentos de la fe. ¿Cuáles son estos fundamentos de la fe? Reconocer, ¿verdad?, a un falso maestro. Cuando usted conoce la palabra, usted se va a dar cuenta cuando está enfrente de un falso maestro. Fe verdadera en Jesús, ¿no es cierto? Y esta fe a través de una sana doctrina, porque ya habían corrientes, ¿no es cierto?, heréticas que estaban dañando la verdad del Evangelio. Obediencia también a la palabra, a los mandamientos de nuestro buen Dios, y obviamente amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios y también amarás a tus hermanos, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Ya? ¿Para qué? Si nosotros tenemos este fundamento, ¿no es cierto?, vamos a poder descubrir a los falsos maestros, vamos a conocer la verdadera doctrina o la sana doctrina, vamos a vivir una vida en obediencia y en amor al Señor, y esto va a producir que vamos a tener un gozo, ya esto que se mantiene en medio de las circunstancias difíciles, vamos a tener una vida en santidad, ya una santidad progresiva que va avanzando, que va creciendo a medida que va creciendo nuestra fe, y también, ¿no es cierto?, una seguridad o confianza en las promesas de nuestro buen Señor, que dijo que volvería, ya que Él, ¿no es cierto?, resucitó y que nos dejó un consolador, pero Él vendría a buscar a su iglesia. Ahora, tema de la carta de segunda de Juan. Dice que es un llamado, otra vez, ya a los fundamentos de la fe, la sana doctrina y al uso adecuado de la hospitalidad cristiana. ¿Ya? Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que segunda y tercera de Juan hablan de esto tan especial que es la hospitalidad, que hoy quizás ha bajado un poco, pero antes se recordará usted, ¿no es cierto?, que las convenciones, ¿verdad?, los eventos grandes, ¿no es cierto?, siempre se pedía alojamiento de los hermanos que venían de ciudades, de otras ciudades, de los campos. ¿Ya? Entonces, acá está hablando de cómo hacer adecuado uso de esta hospitalidad, ¿ya? Porque habían cristianos que estaban usando, ¿no es cierto?, esta hospitalidad en beneficio de estos falsos maestros, y ahí el apóstol le dice que no. Y en otros casos, ¿no es cierto?, estaban negando la hospitalidad a los verdaderos cristianos, ¿ya? Entonces, eso se ve en segunda y en tercera de Juan. Entonces, ¿cuáles son estos fundamentos? Dice adherencia a la verdad, a la palabra, a la sana doctrina, adherencia al amor, al igual que en primera de Juan, y adherencia a la obediencia. ¿Ya? Entonces tenemos ahí las mismas palabras o la misma base, la misma fundamento doctrinal de primera de Juan, también está en segunda de Juan. Y el uso adecuado de la hospitalidad, dice, no estamos llamados a una aceptación universal de cualquiera que clame ser un creyente. ¿Ya? Entonces, ¿tenemos que usar la hospitalidad? Claro que sí, pero tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes, ¿no es cierto? Cuando viene algún hermano, un pastor, ¿no es cierto?, que es recomendado por la iglesia, ¿no es cierto?,
no hay ningún problema. Pero a veces, estimado, especialmente también en estos tiempos, hay muchos engañadores que se hacen pasar por cristianos, ¿no es cierto?, para poder quedarse, hospedarse en una casa y a veces, ¿no es cierto?, a medianoche roban, hacen cosas que no deben. Entonces, por eso es tan importante, ¿no es cierto?, saber a quién abrimos nuestra casa y la hospitalidad, ¿ya? El amor también debe tener discernimiento, ya saber a quién estamos dando, ¿no es cierto?, la oportunidad que pueda quedarse en el lugar. Y también dice la hospitalidad y la amabilidad deben concentrarse en aquellos que se adhieren a los fundamentos de la fe. Es decir, yo no puedo abrirle la puerta a alguien que enseña algo distinto, ¿no es cierto?, a la palabra del Señor, porque sería como que yo estoy avalando su mensaje o su enseñanza. ¿Ya? Dice, de lo contrario, los cristianos estaríamos ayudando a estos falsos maestros, ¿no es cierto? Que así como en el primer siglo, hoy también siguen, ¿no es cierto?, manifestándose. La sana doctrina debe servir como la prueba del cristianismo genuino y como la base de la separación entre aquellos que profesan ser cristianos y aquellos que realmente, ¿verdad?, lo son, ¿ya? Porque hay algunos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Entonces, ¿cómo vamos a darnos cuenta? A través del conocimiento que tengamos de la palabra, ¿no es cierto?, y de este fundamento que es la sana doctrina. ¿Qué creemos con respecto a la Trinidad? ¿Qué creemos con respecto a la iglesia? ¿Qué creemos con respecto a la Biblia, la palabra de Dios? ¿Qué creemos con respecto a Jesús? ¿Qué creemos con respecto a la salvación? ¿Qué creemos con respecto al pecado? ¿Qué creemos con respecto al hombre? ¿Ya? Doctrinas que son muy relevantes que nosotros podamos conocer. Y por último, ¿no es cierto? El tema de tercera de Juan es recomendación, otra vez, del uso correcto de la hospitalidad cristiana y la condenación por faltar a ese uso correcto de la hospitalidad. ¿Se da cuenta la diferencia con segunda de Juan? En segunda de Juan, el apóstol les llama la atención porque algunos estaban recibiendo en sus casas a los falsos maestros. Pero acá, en tercera de Juan, él le tira la oreja porque habían hermanos que no estaban recibiendo a los verdaderos creyentes, a los verdaderos creyentes o a los verdaderos cristianos, ¿ya? Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto?, usar la hospitalidad con discernimiento, ¿ya? Con discernimiento. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a alguien que nos ha causado daño, que roba o que hace algo que no es debido, obviamente después, ¿qué hacemos? Cerramos, ¿no es cierto?, nuestro hogar y no permitimos que pueda venir alguien. Entonces, acá estaba pasando eso. Estaban cerrando las puertas a aquellos que sí eran verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, verdaderos misioneros. Segunda y tercera de Juan, entonces, tratan este mismo tema en común, que es la hospitalidad, pero desde distintas perspectivas. Lo acabamos de decir. Juan condena, segunda de Juan, a los que hospedan a falsos maestros, y tercera de Juan condena al que no hospeda al siervo de Dios, ¿ya? Y ahí aparece, ¿no es cierto?, este Diótrefes que, ¿verdad?, se niega, ¿verdad?, y que está ahí obligando a los hermanos a que no reciban a los verdaderos siervos del Señor, pero también cuenta la historia, ¿no es cierto?, o habla del buen ejemplo de Gayo y también el buen testimonio de Demetrio, que eran parte de esta iglesia, que sí recibía, ¿no es cierto?, a estos siervos del Señor. Ahora, el autor de estas tres cartas podemos señalar que es el mismo apóstol Juan. La epístola no identifica al autor, pero el testimonio de la iglesia se las adjudica, ¿no es cierto?, al apóstol Juan. Solo alguien tan conocido y con el estatus y preeminencia que tenía Juan en la iglesia pudo haber escrito una carta con tanta autoridad, esperando obediencia de sus lectores y sin tan siquiera identificarse al principio de la misma como su autor. ¿Ya? Como era conocido, solo firmó como el anciano en segunda y tercera de Juan, ¿ya? Entonces, es porque la autoridad que tenía Juan era tan grande que no fue necesario poner su nombre en la carta, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, la iglesia se sujetaba a lo que él señalaba porque era el último de los apóstoles, ¿no es cierto?, que estaba allí con vida aún. La tradición de la iglesia, ¿verdad?, consistentemente identifica a Juan en un momento de avanzada edad, viviendo activamente y escribiendo desde Éfeso en Asia Menor, ¿ya? Allí donde estaban las 7 iglesias a las cuales
describe también desde Patmos, ¿no es cierto?, en ese sector, especialmente en Éfeso, estaba viviendo el apóstol. El tono de la epístola soporta la evidencia de que el autor era un anciano en edad comparado con sus lectores, porque le habla, ¿no es cierto?, de hijitos míos, amados míos. Ahora también esto es interesante, nosotros lo vemos allí, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan y también, ¿no es cierto?, en el Apocalipsis, ¿verdad?, que este mismo Juan, ¿no es cierto?, este mismo Juan es a quien el Señor le llama, ¿no es cierto?, los hijos del trueno, cuando ellos se enojan, ¿no es cierto?, porque en una ciudad, ¿no es cierto?, no lo reciben, que eran samaritanos, y ellos piden que caiga fuego del cielo, y dice, oramos para que caiga fuego del cielo, y el Señor le dice, no, ¿verdad? Entonces también aquí vemos el cambio del carácter, ¿no es cierto?, cómo el carácter de Cristo fue formado en este mismo Juan, que en un momento pedía, ¿no es cierto?, quería orar para que cayera fuego del cielo y destruyera a esos hombres, con el hijitos míos, amados míos, ¿no es cierto? Abogado tenemos con el Padre, ¿ya? Entonces, es una transformación también ahí en la vida y en el carácter de Juan. Otro punto dice que hace pensar que la fecha tuvo que ser al final del siglo primero, es el tema de la herejía que Juan combate, lo cual refleja, dice, los inicios del gnosticismo, ¿ya? Que apareció en los últimos 30 años del siglo primero, es decir, desde el 70 al 100, donde se levanta fuertemente esta herejía gnóstica, ¿ya? Y debido, dice, que Juan no menciona nada acerca de la persecución bajo el emperador Domiciano, la cual comenzó para el 95, es posible que hayan sido escritas entre el 90 y el 95. Ahora, queridos hermanos, ya este gnosticismo, ¿no es cierto? Lo vimos ya, comentamos, ¿no es cierto?, que era un conocimiento para algunos especial, que ellos decían que el espíritu era bueno, ¿no es cierto?, y el cuerpo era malo, así que Jesús no pudo haber sido hombre, 100% hombre. Entonces, esa es una herejía, ¿no es cierto?, que eh, se tiene que rechazar, ¿no es cierto?, claramente, ¿ya? Dentro de las persecuciones también es interesante ver, ¿no es cierto?, que primero comenzó desde el judaísmo, ¿no es cierto?, el mismo apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que era Saulo de Tarso, persiguió a la iglesia, camino a Damasco se convierte, pero allí comienza la primera persecución desde los mismos judíos o los judaizantes después también, ¿verdad?, que iban poniendo, ¿no es cierto?, peso al mensaje que predicaba el apóstol Pablo, y después viene desde el emperador Nerón mató a Pablo, mató, ¿no es cierto?, a Pedro en su persecución, y después viene Domiciano, que también, ¿no es cierto?, quiere destruir, ¿no es cierto?, el cristianismo, ¿ya? Entonces, son persecuciones que estaban allí latentes siempre, ¿ya? Así que es interesante que nosotros podamos mirar y ver aquellos también, ¿ya? Ahora, el gnosticismo, lo dijimos, ¿no es cierto?, esta corriente de la dualidad de Platón, nosotros hoy hemos escuchado mucho del agnosticismo. Los agnósticos ya no es lo mismo que los gnósticos creían en un conocimiento superior, ¿verdad? Y el agnosticismo, ¿verdad?, es no conocimiento, ¿ya? Es como la negación del conocimiento. Entonces ellos dicen que si hay Dios, ¿no es cierto?, es imposible conocerlo. Él no se va a manifestar, él no se va a revelar. No es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, ¿no es cierto?, lo que leíamos en Primera de Juan, y que lo que dice Juan, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Este verbo se hizo carne, es decir, quiso mostrarse a la humanidad, quiso revelarse al hombre. Pero el agnosticismo dice, bueno, es un ateísmo, ¿verdad?, solapado, porque el ateo dice, no hay Dios. El agnóstico dice, sí, puede que exista Dios, pero él no está interesado en nosotros, no quiere tener relación con nosotros y nunca se va a mostrar a nosotros. Entonces está diciendo, si existe, da igual porque él no tiene ni una relación con nosotros. Muy distinto a lo que dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ya? Que envió a su propio Hijo allí, ¿ya? Ahora, destinatarios y propósito de Primera de Juan. Bueno, ninguna de las cartas da algún indicio de quiénes son los destinatarios, por eso se llama también, ¿no es cierto?, epístolas generales o cartas, ¿no es cierto?, ¿verdad?, universales, ¿ya? Porque están dirigidas, ¿no es cierto?, a toda la iglesia y, ¿verdad?, se acepta, dice que estas cartas fueron dirigidas principalmente a iglesias de Asia Menor sobre las que Juan ejerció su ministerio apostólico. Ya este apóstol, ¿no es cierto?, que fue también y llevó allí este mensaje junto con el apóstol
Pablo que también levantó la iglesia en ese sector, ¿ya? Entonces también vemos ahí a Juan también apoyando después también este ministerio, ¿ya? Propósito de Primera de Juan, los falsos maestros, el gnosticismo, estaban dañando la sana doctrina y la vida de estos cristianos a quienes Juan tanto amaba. Ya por esto ellos habían perdido su confianza y certeza en la fe, habían perdido su gozo y estaban confundidos por estos falsos maestros. Miren qué interesante, queridos hermanos. También veíamos, un falso maestro tiene falta de amor. Un falso maestro tiene una vida inmoral, que tarde que temprano sale a luz. ¿Ya? La Biblia dice que no hay nada escondido que no haya de manifestarse. Pero mire, ¿qué le produce a alguien cuando es engañado por una herejía o por una falsa enseñanza? Entonces eso también nos ayuda a mirarnos y a evaluarnos a nosotros mismos, ¿ya? Entonces, mire lo que le pasó a estos hermanos. Habían perdido su confianza, ¿verdad? Y su fe, ¿ya? Y su fe en que Cristo volvería, su fe, ¿no es cierto?, en la sana doctrina, en la enseñanza que habían recibido de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, qué tremendo es, ¿verdad?, lo que puede producir una falsa enseñanza. Produce una desconfianza, se pierde la fe, se pierde la confianza en Dios, se pierde el gozo, ¿ya? El gozo de su salvación, ¿ya? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza, dice el apóstol Pablo en Filipenses, ¿ya? Entonces, qué tremendo, hermano, si estamos tristes, si vivimos amargados, quizás estamos recibiendo un mensaje que no es el correcto, ¿ya? Y estaban, dice, confundidos, ¿ya? Entonces, cuando hay confusión, cuando hay falta de gozo, cuando hay, ¿no es cierto?, falta de fe, probablemente estamos cayendo, ¿no es cierto?, o estamos recibiendo una enseñanza herética, ya una enseñanza que no está conforme a lo que Dios quiere. Por eso Juan reitera, dice, tres propósitos para lo cual él dice haber escrito, ¿no es cierto?, esta carta. Primero, para que vuestro gozo sea cumplido, ¿ya? Entonces, hermanos, que podamos gozarnos en el Señor. El gozo, como lo dijimos al principio, no es una emoción o un sentimiento pasajero de felicidad. La alegría, ¿no es cierto?, depende de que esté viviendo bien, que tenga salud, pero el gozo, ¿no es cierto?, se sostiene aún cuando no haya salud, aún cuando no lo esté pasando bien y hayan pruebas, ¿ya? Entonces, para que vuestro gozo sea cumplido, para que no pequéis, ¿ya, hermanos? ¿Por qué? Porque los falsos maestros estaban enseñando que usted podía seguir viviendo su vida llena de pecado sin tener ni siquiera un ápice de conciencia o, ¿no es cierto?, de dolor o de arrepentimiento, sino que ellos decían, como usted está en un cuerpo de pecado, va a seguir pecando. Entonces, no es lo que enseñaba la palabra, es lo que enseñaba la escritura. Para que no pequéis, le dice, ¿no es cierto?, el apóstol Juan. Y también, ¿verdad?, esta seguridad de vida eterna, esta seguridad de la salvación, que dice que tenemos vida eterna. Y esta vida no está en nosotros, esta vida está en nuestro Señor Jesucristo. Para que sepáis que tienes vida eterna. ¿Se da cuenta? Entonces, todo lo que puede producir una falsa enseñanza. Ahora, destinatario y propósito de segunda de Juan. Bueno, son los mismos de primera de Juan, iglesias allí en Asia Menor, ¿verdad? La Odisea, ¿no es cierto? Tenemos ahí, ¿verdad? Sardi, Yatira, tenemos ahí, ¿no es cierto? A Filadelfia, tenemos ahí a Éfeso, ¿ya? Propósito, aparte de reiterarle el permanecer en los fundamentos de la fe, nuevamente, ¿no es cierto?, deben mantenerse en la sana doctrina, en el amor y en la obediencia. Juan les escribe, dice, para advertirles cómo deben, ¿no es cierto?, ejercer su deber hospitalario, es decir, cómo debemos ser buenos hospedadores, ¿verdad?, con discernimiento y no hospedar a estos falsos maestros, no hospedar a aquellos que enseñan una corriente herética, ¿no es cierto?, porque esto produce división y produce daño. Y obviamente, si nosotros recibimos, ¿verdad?, estos falsos maestros, estamos apoyando sus enseñanzas, ¿ya? Entonces, esto es interesante. Y por último, ¿no es cierto?, destinatario, exactamente los mismos, en tercera de Juan, ¿verdad? Pero también se nombra a una persona en particular que es Gallo, ¿ya? Y el propósito es dar testimonio de lo que es buen ejemplo de hospitalidad, como lo mostraba Gallo,
¿verdad? ¿Por qué? Porque había uno que se llamaba Diótrefes que estaba prohibiéndoles, ¿no es cierto?, no hospedar a los siervos de Dios, pero Gallo, ¿no es cierto?, era un buen ejemplo y un digno representante del Evangelio, y condenaba, ¿no es cierto?, las acciones de este Diótrefes, ¿no es cierto?, que no hospedaba a fieles misioneros itinerantes que pasaban por el lugar, ¿ya? Entonces tenemos dos figuras diferentes, distintas, pero ambas, ¿no es cierto?, con un enfoque a la hospitalidad, ¿ya? Y ahí tenemos el contenido o un bosquejo de Primera de Juan: vida y luz, amor hacia los cristianos, no amar el mundo, advertencia contra los anticristos, hermanos, ¿verdad? Siempre han habido anticristos desde que se fundó la iglesia, se han levantado, ¿no es cierto?, falsos maestros allí, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado con aquello, ¿ya? Tenemos también justicia y amor, tenemos probar los espíritus, amor de Dios y fe en el Señor Jesucristo. Ese sería el contenido que encontramos en Primera de Juan. Ahora, un resumen de esta carta de Primera de Juan dice: la introducción presenta el conocimiento de la palabra de la vida encarnada, es decir, lo que leíamos al principio, ¿no es cierto? Este Jesús que Juan conoció, tocó, vio, ¿verdad? Tocante al verbo de vida, es decir, no que le contaron, él fue un testigo ocular de la vida, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y también de la resurrección, ¿ya? Como base, dice, necesaria para tener comunión con Dios. Nótese que Juan introduce diciendo que ellos habían visto, oído y palpado con sus manos, porque Jesucristo no era un espíritu, ¿ya? Atacando también a esta herejía gnóstica. Él vino en carne, era hombre y también era Dios, ¿ya? 100% hombre, 100% Dios, ¿ya? Para mantener esa condición, dice, de creyente, se deben verificar ciertas condiciones. Es decir, yo puedo decir que soy hijo de Dios, pero, ¿no es cierto?, ¿cómo me dice la palabra que voy a verificar que soy un hijo de Dios? Bueno, tengo que andar en luz, ¿ya? Y al andar en luz voy a tener comunión con mis otros hermanos, ¿no es cierto? Voy a reconocer y confesar mis pecados y también, ¿no es cierto?, voy a estar amparado en la expiación de Cristo, ya que Él pagó por mis pecados, ¿ya? ¿Se da cuenta? Entonces, eso es interesante y eso también es importante. Andar en la luz tiene que ver con esto, tener comunión, ¿verdad? Si yo digo que amo a Dios, tengo que amar también a mis hermanos. Si no amo a mis hermanos, probablemente no estoy amando a Dios, ¿ya? Reconocer, confesar mis pecados y también saber que Cristo pagó por mis faltas y por mis pecados. La prueba de que se conoce y ama a Dios está en la obediencia, ¿ya? Si amamos a Dios, le vamos a obedecer, ¿ya? Y también al tener, ¿no es cierto?, ciertos beneficios espirituales, los lectores deben amar al Padre en vez de al mundo. Cuando usted conoce la palabra, cuando usted conoce al Señor, usted, ¿no es cierto?, va a preferir estar con Cristo que amar las cosas que están en el mundo. Las influencias de los anticristos amenazan a la iglesia, ¿verdad? Pero existe un antídoto contra la falsa enseñanza: la unción divina. ¿Qué es la unción? Es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos da discernimiento espiritual para ver cuando algo es de Dios o no es de Dios. El permanecer en Dios trae justicia y una disposición favorable para la venida del Señor. La venida del Señor significará parecerse a Cristo, mientras que la esperanza de su venida tiene un poder purificador, ¿ya? Y una vida que se caracteriza por permanecer en Cristo produce libertad del dominio del pecado, ¿ya? Es decir, no somos esclavos del pecado, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No puede haber un pecado que domine nuestra vida, porque en Cristo, ¿no es cierto?, somos más que vencedores, ¿ya? Y por último, los hermanos tienen la obligación de amarse unos a otros. Es decir, mire, qué triste que suene y que se diga así: la obligación de amarse. Es decir, debieran hacer, debiera fluir naturalmente el amarnos, ¿verdad? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros debemos amar a nuestros hermanos, ¿ya? También debemos permanecer, ¿verdad?, en confianza en la oración, ¿ya?
El permanecer da confianza, dice, en la oración, estar allí, ¿verdad? En la presencia del Señor. La encarnación es la prueba entre la verdad y el error. El amor hacia los hermanos está basado en el amor de Dios por ellos. El amor perfecto elimina el temor y lo prepara a uno para el día del juicio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo amamos a nuestro hermano? No en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, sino que amamos porque Dios, ¿no es cierto?, nos ha dado ese amor. Y este amor perfecto que viene de parte de Dios echa fuera el temor. Ya donde hay temor, ¿no es cierto? El amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Entonces el temor no es de Dios, el temor no viene de Dios, ¿verdad? Así que por eso es importante, ¿verdad? Porque también este amor perfecto nos prepara para el día del juicio, porque el amor de Dios, ¿no es cierto?, nos abrazó, nos alcanzó y nosotros respondimos a ese amor y por eso vamos a ser salvos y vamos a tener una vida en Cristo. ¿Ya? La fe tiene poder, dice, para vencer al mundo y Dios ha dado suficiente testimonio respecto a su Hijo como para garantizar, perdón, la fe. ¿Ya? Esta fe que tenemos vence al mundo porque no es nuestra, es de Cristo y Cristo ya venció. ¿Ya? Y la conclusión se trata, dice, de las certezas de la fe o que da la fe en términos de la oración, ¿verdad? De la restauración de la vida del hermano, del conocimiento y de la posición de una nueva vida en Cristo. Ya, este es un resumen de Primera de Juan. Ahora, contenido y resumen de Segunda de Juan, la base de la hospitalidad cristiana, la conducta en la hospitalidad cristiana, los límites que debemos tener en la hospitalidad cristiana y las bendiciones de la hospitalidad cristiana. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos también un resumen o contenido de Tercera de Juan, porque es solo un capítulo, ¿ya? Y también Segunda de Juan también es solo un capítulo. Los mandamientos con respecto a la hospitalidad cristiana, los mandamientos con respecto a la violación de la hospitalidad cristiana y la conclusión respecto a la hospitalidad cristiana, ¿ya? Entonces, queridos hermanos, como ¿no es cierto? Sé que algunos no tienen muy buena señal. No vamos a dar recreo para poder avanzar, ¿no es cierto? Y que puedan tener, ¿verdad? Pronto también la grabación, ya que el próximo miércoles tendríamos la prueba, ¿ya? Entonces, el día viernes yo les voy a mandar grabado, ¿ya? Para que eh, eh, no esperen la clase, sino que se las voy a grabar, que sería la carta de Judas, ¿ya? La carta de Judas. Así que doy este aviso entre medio porque sé que algunos están complicaditos, ¿no es cierto?, ahí con la señal. Entonces, el viernes yo les voy a enviar una grabación de la clase del viernes, ¿ya? Entonces, usted, para que yo pueda ver que usted estuvo en la clase o estuvo allí, ¿no es cierto?, tiene que hacer un comentario en el videito y poner, ¿no es cierto?, Ruth Avilés, ¿no es cierto?, digo amén, ¿ya? Entonces, yo voy a saber que usted vio, ¿no es cierto?, la clase del día viernes, ¿ya? Así que no vamos a tener recrédito y vamos a dar hasta que terminemos estas tres cartitas, ¿ya? Entonces, Primera de Juan, ¿verdad? Algunas cosas importantes es la repetición. Aparecen muchas veces, ¿no es cierto?, las palabras luz, la palabra verdad, la palabra creer, la palabra vida, la palabra justicia, ¿ya? Dice, el autor vuelve una y otra vez a ciertas ideas y términos principales. También hay una simplicidad, ¿no es cierto?, en las oraciones, ¿ya? Bueno, igual que el Evangelio de Juan, ¿ya? ¿Qué pasa? Igual que el Evangelio de Juan, ya es muy profundo teológicamente, pero con un lenguaje muy simple y muy sencillo, ¿ya? Para los estudiantes de griego, esta es la carta menos complicada de leer por la sencillez y claridad de sus oraciones y su sintaxis, ¿ya? La forma que tiene, ¿no es cierto?, gramatical esta carta, Primera de Juan. Primera de Juan se desenvuelve en un tono cálido, ya amante, ¿verdad? Como cuando un padre habla tiernamente en una conversación íntima con su hijo, ¿ya? Entonces aquí volvemos a recalcar, ¿no?, este anciano que había sido transformado por el poder de Dios, ¿verdad? Ahora ama de una manera, ¿no es cierto?, entrañable a sus hijos espirituales, a la iglesia, y les habla de hijitos míos, amados míos, ¿ya? Eh, cómo un padre habla, ¿no es cierto?, con su hijo. Primera de Juan también es bastante pastoral, ya escrita desde el corazón,
un pastor que tiene ciertas preocupaciones por sus ovejas. Este pastor es el apóstol Juan. Como pastor, Juan comunicaba, dice, a su rebaño algunos principios básicos y esenciales de la fe, ¿verdad? Porque esta herejía estaban entrando en la iglesia y él, ¿no es cierto?, quería que su pueblo, que su iglesia, que su grey, ¿no es cierto?, no fuera confundida. Eh, Hay mucho parecido entre Primera de Juan y el Evangelio de Juan, el vocabulario Padre, Hijo, Espíritu, principio, palabra, verbo, paracleto, creer, vida, eterno, amor, permanecer, guardar, mandamientos, verdadero, conocer, tener, nacer, testificar, luz, oscuridad, mundo, pecado, diablo. Todas estas palabras se vuelven a repetir en Primera de Juan, y Primera de Juan tiene solo 5 capítulos. Ya el Evangelio de Juan tiene 20 capítulos y aún así, ¿no es cierto? Hay palabras que se repiten acá porque es, ¿no es cierto?, el mismo autor. Ahora, ideas claves de segunda y tercera de Juan, bueno, representan, dice en el Nuevo Testamento, el modelo más cercano de lo que era una carta convencional en el mundo contemporáneo. Así se escribía una carta, ¿no es cierto?, greco-romana, ya, y ya que fueron, dice, dirigidas a uno o más individuos. Entonces, un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo se escribían las cartas en ese tiempo, que recuerde, también lo vimos, las cartas, ¿no es cierto?, o las epístolas, nacen de algo que existía, ¿no es cierto?, de este cuerpo, ¿no es cierto?, o de este correo imperial, ¿verdad?, que toman los apóstoles y comienzan a escribir a la iglesia, ¿verdad?, pero muchas veces no a través de este correo imperial, sino que de la mano de algún conocido, usando un amanuense, un secretario, ¿verdad?, para escribir la carta y después de un mensajero que llevaba la carta, ¿ya? Estas dos cartas, dice, son las epístolas más cortas en el Nuevo Testamento, conteniendo cada una de ellas unas 300 palabras griegas, y cada una de estas cartas cabe en un solo pliego de papiro, ¿ya? Es decir, caen en este pliego que hablábamos también, ¿verdad?, al principio, de que un papiro caía en 150, 200 palabras, ¿verdad?, allí escritas. Ahora, grandes doctrinas que encontramos en Primera de Juan, bueno, la cristología. Recuerde que la cristología es el estudio de Cristo, es utilizada, dice, para ser refutada del error, de allí el énfasis en la encarnación. Dios se hizo hombre, ¿ya? Porque el gnosticismo negaba esta verdad. Y en la redención por la sangre, es decir, si no era hombre, entonces no hubo derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, fue un fantasma, un espíritu. Entonces, Jesús fue Dios, Jesús fue hombre y Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. No se hace énfasis en la resurrección, ya paracleto, ¿no es cierto?, o abogado, ¿verdad? Es un término interesante donde aprendemos que Jesucristo intercede por nosotros, ya que Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿ya? También Él es la confesión de pecados y también, ¿no es cierto?, aborrecer la mundanalidad, y ahora somos hijos de Dios, ¿ya? Ahora, dentro de estas doctrinas grandes, segunda y tercera de Juan, es la hospitalidad cristiana, ¿no es cierto?, y el buen discernimiento en el uso de esta, ¿no es cierto?, característica especial de la iglesia primitiva y que también caracteriza mucho a la iglesia evangélica. Pasajes famosos en Primera de Juan, bueno, si confesamos nuestros pecados, Juan 1:9, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, ¿no es cierto? El que no guarda sus mandamientos, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El que practica el pecado es del diablo. No amemos la palabra, no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tremendos pasajes, hermano, en una carta tan corta, ¿verdad? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Declara claramente que Jesús es Dios. Hijitos, guardaos de los ídolos también, dice, ¿no es cierto?, en Primera de Juan. Pasajes famosos en Segunda y Tercera de Juan. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa,
ni le digáis bienvenido, hablando de los falsos maestros. Tercera de Juan, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ya, también pasaje muy interesante, aún, ¿no es cierto?, en un solo capítulo allí. Ahora, ¿quién escribió esta carta? Ya lo vimos, ¿no es cierto? Fue el apóstol Juan, probablemente en la segunda mitad de los años 80 hasta el año 95. Algunos ahí, ¿no es cierto?, se juegan en esas fechas. En la última etapa de su vida, el apóstol Juan escribe el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y también el Apocalipsis. Ya, este mismo hombre es quien escribió, ¿no es cierto? O este mismo apóstol es el que escribió el Evangelio de Juan. Juan le escribió para animar y fortalecer a los creyentes, ¿verdad? En un grupo de iglesias cerca de Éfeso, allí, ¿no es cierto?, en Asia, donde hoy está, ¿no es cierto?, el país de Turquía, ¿ya? ¿De dónde fue escrito? Probablemente desde Éfeso, ¿ya? Recuerde esas palabritas probablemente, porque no tenemos claridad de que fue escrita desde allá, pero casi todo apunta a eso, ¿ya? Ahora, segunda de Juan, también la escribe el mismo apóstol, ¿ya? El Evangelio lleva su nombre, lo escribió aproximadamente durante el mismo tiempo que escribió primera de Juan, entre el 80 al 95. ¿A quién? Bueno, Juan escribió esta nota personal para los cristianos que podían haberse sentido manipulados por estos falsos maestros. Ahora, como un hombre de edad, él escribe para intentar proteger a sus hijos, amados en la fe, de ser engañados y alejados de la verdad del Evangelio. ¿Desde dónde fue escrito? Desde Éfeso, ¿ya? Ahora, ¿quién escribió Tercera de Juan? Exactamente lo mismo, el apóstol Juan, quien escribe lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos el mismo encapazamiento de primera, de segunda y tercera de Juan, probablemente desde el 80 al 95, y también, ¿no es cierto?, le escribe acá ya también a Gallo, ¿no es cierto?, su amigo, para acompañar esta carta general. Quería animarle en su fiel apoyo a los maestros legítimos, a los maestros, a los siervos de Dios que él recibía en casa, pero también quería advertirle sobre las acciones de este líder obstinado, ¿no es cierto?, llamado Diótrefes, que no recibía a los siervos del Señor. ¿Desde dónde? Desde la iglesia en Éfeso o desde la ciudad de Éfeso. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el trasfondo histórico de este libro de Primera de Juan? Bueno, las epístolas de Juan son diferentes a las otras cartas generales. La primera es una homilía doctrinal, mientras que las otras dos son principalmente cartas privadas a individuos. ¿Ya? Entonces, esta es una encíclica enviada a toda la comunidad cristiana. La primera epístola fue escrita para corregir herejías y afirmar las cualidades de la vida cristiana. Fue escrita para desenmascarar a los falsos maestros y para limpiar a la iglesia de estas enseñanzas gnósticas que eran totalmente anticristianas, ¿ya? Juan da características de estos falsos maestros y desmiente todas sus enseñanzas, todo lo hablan en amor práctico, todo lo hablan en el amor práctico, estaban naciendo el gnosticismo y entrando a la iglesia, contradiciendo toda la fe cristiana, por eso debe escribir, ¿no es cierto?, esta carta. Si es una epístola, ¿cuándo fue fundada la iglesia? Bueno, no está dirigida a una iglesia en particular, sino que a toda esa zona de ahí de Asia, ¿no es cierto? Por eso es universal. Está compuesta la iglesia, ¿no es cierto?, de cristianos maduros, gentiles y judíos, y la fuerza, ¿no es cierto?, la fortaleza que tenía esta iglesia era que era madurez, ¿no es cierto?, tenían tiempo en la fe, pero sus debilidades que tenían, ¿no es cierto?, falsos profetas y falsos maestros que estaban dentro de la iglesia. Ahora, segunda de Juan, ¿verdad? Está dirigida a la señora elegida y a sus hijos. Algunos piensan que es la iglesia y algunos piensan que es una persona, lo que podría interpretarse literalmente como una mujer cristiana o alegóricamente como la congregación cristiana. La epístola hace énfasis en la verdad del evangelio y advierte sobre estos falsos maestros o misioneros. Estos herejes negaban la encarnación y el apóstol le pide específicamente a los creyentes que dejen de ser hospitalarios con ellos. Si es una epístola, ¿cuándo fue fundada la iglesia? Bueno, probablemente desde Pentecostés. Recuerden ustedes que muchos, ¿no es cierto?, prosélitos venían de distintas ciudades, países a Pentecostés, ¿verdad? Y cuando desciende el Espíritu Santo, muchos de ellos conocieron el Evangelio y llevaron la palabra, ¿no es cierto?, a esos lugares. Y
allí tienen que haber nacido varias iglesias. La iglesia está compuesta también de judíos y gentiles y su fortaleza, muchos andan en la verdad y también, ¿no es cierto?, la debilidad que también habían varios falsos maestros allí. Por último, tercera de Juan se dirige a Gayo, ¿no es cierto?, un cristiano íntegro a quien el apóstol alaba por la encomiable manera de tratar a sus hermanos cristianos, que lo vimos también ya. También le advierte sobre personas como Diótrefes, ambicioso líder de otra iglesia, cuya mala conducta no debe ser imitada, ¿ya? Posiblemente también como segunda, ¿no es cierto?, esta iglesia universal se avanzó por la predicación de Pablo, pero también probablemente, ¿no es cierto?, en Pentecostés también está compuesta de judíos y gentiles. Fuerza, ¿no es cierto?, es la hospitalidad de Gallo y debilidad el contraste con Diótrefes que no recibía a los siervos del Señor. Ahora, ¿cuál es la idea principal de este libro? Es una carta de amor que alerta sobre los falsos maestros y sus doctrinas, sobre el amor y la posesión de los hijos de Dios para guardarse de lo que no es de Él, y un llamado a permanecer en Jesús y conocer lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Bueno, dar seguridad a los cristianos en su fe y oponerse a las falsas enseñanzas. Ahora, segunda de Juan es alerta contra los falsos maestros, ¿no es cierto? Y también que los cristianos permanezcan firmes en la fe. Y también, ¿no es cierto?, la razón principal es alertar, ¿verdad?, ante la inminente visita de estos falsos maestros para que no sean recibidos por ellos. Y tercera de Juan, ¿cuál es la idea principal? Bueno, la hospitalidad, ¿no es cierto?, esta vez, ¿no es cierto?, que reciban a los verdaderos siervos del Señor. Y exalta, ¿no es cierto?, a Gayo, que era un hospitalario, un hombre que hospedaba en su casa, pero también alertar sobre Diótrefe, que no hacía lo mismo, sino que por el contrario, no hospedaba, ¿no es cierto?, a los siervos del Señor. Llegamos así hasta el final de estas tres cartas, queridos hermanos, primera, segunda y tercera de Juan. Si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, ¿no es cierto?, puede hacerla en este momento. Como lo dije ahí a la mitad, ¿no es cierto?, el día viernes les voy a enviar la grabación de, nos queda solamente la carta de Escudas y el próximo miércoles estaríamos haciendo un resumen y la prueba, ¿no es cierto?, y recibiríamos también las tareas que tienen que realizar. Dudas, consultas, si no estaríamos llegando hasta aquí hoy y oraríamos al Señor. Me llamaba la atención, profesor, me llamaba la atención la postura de los falsos maestros, que al ser rechazados, ¿cierto?, en sus enseñanzas, se molestan. Y creo que eso no ha cambiado, me llamaba eso la atención, que generalmente, por ejemplo, los mismos maestros que son un tanto legalistas, cuando se va con la palabra y se confronta aquello, no lo aceptan. Creo que eso persiste en el tiempo. Eso, pastor. Amén. Gracias, hermana. Sí, ¿verdad? Y eso también nos enseña hoy, hermanos, ¿verdad? Cuando vemos a alguien, ¿no es cierto? Porque hoy hay gente que se mueve la escritura, ¿verdad? Pero que tiene un mal carácter, ¿ya? Que tienen una vida, como decíamos, licenciosa o inmoral, pero también una falta de amor, ¿ya? Y eso se ve a veces, ¿no es cierto? En algunos líderes, ¿no es cierto? Que son y que tienen una falsa enseñanza. ¿Alguien más quisiera comentar algo, decir algo, queridos hermanos? Ok. Entonces llegaríamos hasta acá, hacemos una oración. El viernes les envío, ¿no es cierto?, al WhatsApp la grabación de Judas, ¿ya? Y la próxima semana haríamos un recuento y tendríamos el examen, ¿ya? Así que oramos al Señor. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu cuidado, tu protección. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy apartó este tiempo, Señor, para ser preparado, capacitado y como veíamos, Señor, en estas cartas, Señor, ayúdanos, líbranos de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas. Danos ese discernimiento, Señor, ayúdanos a estar cimentados en la palabra, en la sana doctrina, Dios mío, y que podamos entender, Señor amado, y podamos amar a nuestro prójimo, Señor.
Ayúdanos también para ser buenos hospedadores, Dios mío, pero hacerlo con discernimiento para aquellos hombres y mujeres de Dios que van recorriendo el mundo, Señor, o que también nos visitan en situaciones, ¿verdad?, especiales en nuestras congregaciones, y que nuestra casa también pueda ser, Señor, un lugar de bendición para aquellos que van con tu palabra a muchos lugares. Bendice la vida de tus hijos e hijas, sus familias, Señor, porque la primera iglesia es nuestra casa, es nuestra familia, y también las iglesias o congregaciones a las cuales ellos pertenecen, que ellos sean de bendición, Señor, en aquellos lugares, y gracias por este tiempo especial. Oramos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, tengan una buena noche, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, este fin de semana sea lleno de bendición. Que estén muy bien, bendiciones. Bendición, pastor, gracias. Bendición. Chao, chao, Bendiciones. bendiciones a todos.